Muy buenas tardes para todos. De parte del Grupo Empresarial Semillas Arroyave y de este servidor Luis Esneider Acosta de Promoción y Desarrollo de Productos, le damos la bienvenida a las siguientes presentaciones que ha venido presentando la compañía. Hoy nos corresponde, para caso particular, generalidades del tomate. La presentación que vamos a realizar el día de hoy son como una antesala a las siguientes capacitaciones que se van a realizar, donde vamos a profundizar en cada uno de los aspectos particulares de cada uno de nuestros productos de tomate. Entonces, ya teniendo claro esto, yo creo que damos inicio a la presentación de nuestra línea de investigación y desarrollo en tomate de la compañía y les damos la bienvenida. En la diapositiva que vamos a presentar, vamos a tratar de explicar y ser muy claros con respecto a al proyecto de tomate que cada uno de ustedes manejará en sus correspondientes zonas. Y la idea es que ustedes tengan como un amplio conocimiento acerca de cuáles son las cosas específicas y particulares que deben tener en cuenta para iniciar su proyecto de tomate y pues nada, resolver las dudas que se presenten el día de hoy para de pronto ser un poquito más coherentes y eficientes en nuestro desarrollo de proyecto. A continuación entonces presentamos ya la planeación de cómo se debe tener en cuenta y arrancar con ella. Bueno, arrancando ya con la presentación, entonces tenemos que, es muy importante que cada uno de ustedes como productores, dependiendo de la zona en que se encuentre y el mercado que tengan claro qué tipo de producto van a manejar. Ya sabiendo que tomate existe como tomate cherry, tomate chonto, tomate larga vida, y también hay unos productos de tomate más especializados, como los vemos ahí en la caja, en la fotografía del lado derecho. Esto es muy importante, pues de alguna forma ustedes conocen un poco más el mercado, pueden ser más específicos y de pronto adentrar un poquito más y ser mucho más óptimos dentro del mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta también para este tipo de proyectos la cantidad de plantas que vamos a trabajar, la disponibilidad de agua para estas plantas, la ubicación geográfica, es muy importante. A veces no tenemos en cuenta esto y no medimos las variables como altura, humedad relativa, de pronto también iluminación, que entonces en el transcurso del proyecto se nos pueden presentar algunas falencias que de alguna forma no permiten el buen desarrollo del mismo producto, ¿no? Entonces, esas son como las condiciones iniciales que uno tiene que planear para arrancar con el mismo proyecto. Seguimos con la otra presentación, la otra parte. Dentro de estas especificaciones es muy claro también tener si vamos a tener un cultivo a campo abierto. Si las condiciones de campo abierto no se prestan, entonces si vamos a utilizar un invernadero de plástico. Si es mucha la temperatura que está en la zona y nos afectaría al cultivo, entonces se utilizaría de pronto un invernadero con malla anti-trips para tener un soporte técnico y control de plagas y enfermedades dentro del sistema. Si tenemos de pronto alguna forma, un recurso adicional para de pronto sistematizar el cultivo, podemos colocar también bombas de riego, donde ya están sistematizadas y nos pueden de pronto brindar de alguna forma más exacta la aplicación de riegos y fertilizantes dentro del cultivo. Debemos mirar si de pronto nuestro cultivo, nuestro lote está en una situación de pendiente o una situación de sitio plano, para saber qué tipo de mangueras utilizamos, si utilizamos riego autocompensado o si también es necesario utilizar cinta de riego, que nos bajaría de alguna forma los costos, pero pues mirando la necesidad es lo que tenemos que tener en cuenta para nuestra planeación de proyecto. Siguiendo y teniendo en cuenta esto, pues quería también comentarles o compartir con ustedes algo curioso del tomate. Generalmente el productor entra a un proyecto y hay cosas que simplemente no tiene en cuenta y de alguna forma hace que su rendimiento o su competencia dentro de su proyecto no sea amplia porque pues desconoce algunas cosas que pueden ser importantes para el mismo, ¿no? Entonces, dentro de la comercialización es importante tener en cuenta los datos que presenta de pronto para este caso particular el tomate, donde tenemos que el tomate presenta vitaminas A, C, K, magnesio y aporta el 40% de vitamina C. También tenemos que este es un producto que funciona como antioxidante ante el cuerpo, antiinflamatorio y es quimioterapéutico. ¿Sí? Pues da ventajas en cuanto al control de radicales libres, que como ustedes saben, eso proporciona, pues nos puede generar cáncer al futuro, ¿no? Reduce el colesterol, protege el corazón, previene la oxidación de lípidos séricos, reduciendo los niveles de colesterol, previene el estreñimiento, la diarrea, previene los cálculos biliares, reduce el estrés oxidativo, reduce la hipertensión. Este tipo de datos que les estoy dando son datos que de alguna forma hacen conocer más el producto y de alguna forma para que ustedes también como que tengan como más manejo en cuanto a la comercialización y de pronto también quieren más y entiendan más que ese proyecto es personal y pues no, pues motivándose de esta forma pues pueden ser un poco más eficientes y de pronto participativos en cuanto a la preparación de nuestro proyecto, ¿no? Siguiendo entonces, vamos a mirar otras formas de planeación dentro del mismo. Bueno, como les decía,
Nuestro proyecto tomate tiene que tener algunas características, dentro de ellas está también el conocer cuál es su procedencia, su nombre científico, su hoja de vida, prácticamente es como su registro civil. Para el caso de nuestro tomate, dentro del gremio de plantas, dentro de la clasificación taxonómica se conoce como de la división Magnolopsida y de la subclase Asteraceae, de la familia Solanaceae, del género Lycopersicum y de la especie Esculentum. Todo lo conocemos como Lycopersicum esculentum. Entonces, ese es el nombre que siempre se va a utilizar a nivel mundial, donde puedan colocar su proyecto. Siempre van a manejar ese tipo de nombres porque son las clasificaciones que le dan dentro del planeta, porque es prácticamente eso, donde se va a reconocer como Lycopersicum esculentum y de esa forma se va a conocer la semilla o la variedad que se va a manejar siempre de tomate. Por ese nombre siempre se va a conocer. Miramos la siguiente, donde vamos a de pronto revisar el tipo de tomate que tenemos. Sabiendo que ya escogimos el tomate, que ya tenemos una planeación si va a ser a campo abierto, si va a ser en sitios cerrados como un invernadero, vamos a mirar que también tenemos dos tipos de tomate, dos tipos de variedades. Un tomate que se presenta indeterminado, que es el que conocemos generalmente en invernaderos, que está creciendo constantemente, que tiene dos sistemas, o sea, tiene un sistema apical que todo el tiempo está generando células nuevas y permite hacer una elongación del tallo como tal, y tenemos el otro que es un tomate determinado, que generalmente ese se maneja de acuerdo a las condiciones de la zona de siembra. Si se va a manejar a campo abierto y tenemos condiciones de precipitación, de precipitación seguida, o condiciones que exigen un ciclo corto para manejar a campo abierto, entonces es un material ideal para tener ese tipo de manejos más claros y más manejados. O sea, tendríamos un traslape de fuera de lluvia para manejar las condiciones de enfermedad. Revisando lo siguiente, miramos que es importante tener en cuenta las temperaturas donde se va a planear nuestro proyecto de tomate, ¿sí? Tengo al lado izquierdo una tablita donde nos muestra las temperaturas de algunas hortalizas, especies de hortalizas, donde tenemos condiciones de temperaturas mínimas, máximas, óptimas, biológicas, ¿sí? Que nos pueden dar como luces de en qué condiciones de temperatura necesitamos nuestro producto, tomate, para que sea más eficiente, ¿sí? Para el caso de tomate, si tenemos temperaturas por debajo de los 12 grados, entre 8 y 12 grados, los procesos de tomate se vuelven lentos, se ralentizan, haciendo que la planta entre en momentos de estrés, ¿sí? Donde si tenemos una temperatura prolongada de esta forma, vamos de alguna forma a cohibir los procesos metabólicos normales de una planta, del tomate, y eso nos incidiría al final en la producción, ¿no? Pues se tendrían todos los procesos que dentro de la planta se necesitan para que ella mantenga en su ciclo de producción. Entonces tendríamos, si es una temperatura mínima muy seguida, simplemente la planta va a dejar de producir y se va a morir con días repetitivos de bajas temperaturas. Si tenemos por el contrario temperaturas altas, siempre por encima de 32 o 36 grados, también vamos a tener este tipo de problema. La planta se desconfigura fisiológicamente y vamos a tener plantas agotadas con desórdenes fisiológicos donde no van a permitir de alguna forma desarrollar producción porque van a presentar problemas de aborto, pérdida de flores, frutos, malas maduraciones. Entonces también tendríamos un caso particular para tener problemas en nuestro proyecto. ¿Sí? La temperatura ideal que se recomienda dentro del cultivo de tomate es que se mantengan en medidas de 21 y 27 grados. Para este caso, teniendo en cuenta esto, podemos tomar la decisión si el material que vamos a utilizar vamos a tenerlo con malla antitrips, si lo tenemos con malla antitrips, pero además necesitamos colocar cortinas para mejorar la temperatura de la tarde-noche o a la madrugada, para evitar ese tipo de variables de temperatura que van a afectar al final la producción que pues, tenemos dentro de nuestra planeación. ¿Sí? Al 21 a 27 grados máximo, todos los procesos de la planta son normales, ¿sí? Donde van a desarrollar su crecimiento vegetativo bien, donde van a ser óptimos la producción, la formación de sus frutos y la polinización de los mismos, ¿no? Eso es muy importante tenerlo claro porque pues hay casos en particular donde colocamos invernaderos donde no deberían estar o bajo las condiciones que no deben o no permiten de alguna forma desarrollo eficiente en nuestro cultivo. Entonces, para tenerlo en cuenta dentro de nuestra planeación de proyecto. Revisamos la siguiente que nos va a dar un poco más las luces de qué tener en cuenta. Por ejemplo, cuando las temperaturas son mínimas, que eso se presenta siempre en las horas tarde, de noche, en un día muy soleado, seguramente las noches van a ser muy frías. La recomendación es que ustedes tengan un termohigrómetro dentro del invernadero para que tengan ese tipo de mediciones y así de alguna forma planear cómo se van a hacer ese tipo de manejos, puesto que afectarán a futuro el desarrollo de nuestra producción. Aquí tenemos unos casos particulares de cuando hay temperaturas mínimas por debajo de los 8 grados, donde se reduce la cantidad de polen, donde hay las flores, también pues si no hay polen tampoco hay formación de las mismas, hay una distorsión de anteras, donde la estructura interna de la flor se daña, se
se desconfigura. No hay elongación del estilo por encima de las anteras, la simetría de la forma cambia, entonces ya no va a ser los mismos racimos que uno acostumbra a mirar de cualquier variedad que uno ya sepa manejar, no van a ser los mismos porque la planta se desconfigura por aquella incidencia de la temperatura muy baja. La apariencia de las flores va a cambiar, va a ser mucho más débil y se van a caer. Hay un retraso en la aparición de la primera inflorescencia sobre el tallo principal, o sea, el primer racimo que tenemos, ese generalmente se va a ver más afectado por la cercanía al suelo. Entonces, de alguna forma, ese frío va a hacer que los procesos también fisiológicos internos de la planta vayan a cambiar y afecten como tal la formación del mismo racimo. Para caso contrario, en la siguiente diapositiva vamos a mirar qué pasa con temperaturas superiores. Perdón, estas son las temperaturas inferiores y las inferiores. La anterior era superiores. La inferior, en este caso, vamos a mirar que también afecta de la misma forma. Los frutos van a ser afectados en cuanto a su forma, en cuanto a la formación de semillas. Si se dan cuenta, no tenemos formación de semillas en la planta, van a ser frutos huecos, perdón, van a presentar elongaciones con puntas que seguramente van a rechazar en el mercado. El peso va a disminuir también de los mismos. Esto debido a la distorsión que se presentan en las flores, ¿no? Como ya lo mencionamos en la anterior diapositiva, donde temperaturas altas afectan, o en temperaturas bajas también. Entonces, este tipo de sintomatología se presentaría dentro del cultivo. Entonces, ya sabiendo esto, pues, como les he comentado, la idea es que ustedes tomen de alguna forma correctivos para que esto no se presente. Esto lo podemos manejar con la densidad de siembra, con el uso de cortinas alrededor del invernadero, también de alguna forma con la altura de los invernaderos. Si es un sitio muy frío, pues la intención es subir la temperatura, podemos hacer un invernadero un poco más bajo. Si la temperatura es muy cálida, pues levantar un poco más el plástico que nos cubre para que haya mayor ventilación. La densidad de siembra también es muy importante, donde tenemos que mirar la distancia entre planta y planta y entre surco y surco para que permita de alguna forma la movilización de aire y de alguna forma tengamos una temperatura más estable dentro del mismo invernadero. Bueno, revisando la siguiente, vamos a mirar también lo importante que cada etapa fenológica de la planta es importante tener en cuenta las temperaturas. En germinación, crecimiento, fecundación, cuajado de frutos, existe también, al igual que el anterior mencionado, son etapas fenológicas donde la planta exige una temperatura óptima para que esta etapa se pueda desarrollar en las mejores condiciones. Para caso de germinación, pues necesitamos una temperatura entre los 16 y 29 grados para que esta planta pueda germinar, salga de la semilla su plántula para poder germinar y pues se desarrolle bien. Durante el crecimiento, para que todos los procesos metabólicos sean eficientes, necesitamos que la temperatura dentro del invernadero esté dentro de los 21 y 24 grados centígrados. Entonces eso le permite una mejor absorción de nutrientes, un mejor desarrollo y formación de flores y polinización. Todo ese tipo de procesos que se pueden dar solamente, pues óptimamente, dentro de ese rango de temperatura. El cuajado de frutos entre los 23 y 26 grados, cuajado de frutos durante la noche no se pueden ser menores a 14 grados, por eso les comentaba que si la temperatura desciende por debajo de los 8 grados, pues la planta realmente no va a tener este proceso de cuajado de frutos, ¿sí? La producción del pigmento, pues donde se forma el rojo quemado, que uno ve que es el licopeno, pues necesitamos una temperatura de entre 20 y 24 grados. Esto es necesario. Yo sé que de pronto en algunos casos se han presentado donde los cultivos aparecen de colores variados. Dicen que normalmente acostumbra a decir el productor de forma jocosa que es el virus del payaso, pero son las maduraciones donde tenemos un verde con amarillo y rojo al mismo tiempo, pero eso es debido a que no hay una muy buena producción de licopeno. No hay desarrollo de etileno y no permite, o sea, se retrasan muchos procesos de maduración del mismo, entonces se presentan por este mismo tipo de razones que a veces uno no tiene en cuenta o no le pone atención durante la proyección del proyecto. Listo, también tenemos que 21-23 grados en producción de pigmento y la temperatura del suelo no debe estar por debajo de los 20 grados centígrados. Entonces son las condiciones más apropiadas y las que más recomendamos para de alguna forma tener óptimo en nuestro proyecto de tomate. Siguiendo, revisamos entonces que es muy importante que cada uno de nosotros tengamos una planeación del cultivo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuál es el ciclo del cultivo. A veces no lo desconocemos, simplemente entramos a un proyecto sin tener como la claridad de cómo se maneja y tendríamos que tener en cuenta conocerlo, como qué tiempos necesitamos para preparar el suelo y qué tiempos necesitamos para hacer los cambios en la fertilización. Tenemos que 30-35 días es el tiempo que se demora la plántula en germinar y permitir el envío ya directamente a terreno desde la plantuladora, ¿sí? Esos 30-35 días vamos a utilizarlos para hacer análisis de suelos y determinar cuál va a ser el manejo del mismo, si vamos a hacer desinfecciones de acuerdo a la incidencia de enfermedades que tenemos ahí, si hay necesidad de hacer una neutralización del suelo de hierro y aluminio para aplicar enmiendas,
necesitamos levantar surcos, bajo qué condiciones, y esas condiciones nos las da también el nivel freático de cada uno de los suelos. A veces no tenemos en cuenta ese detalle del nivel freático y pues sembramos las plantas, por encima se ven normales de agua, pero por debajo tenemos un nivel freático a 10, 15 centímetros que de alguna forma afecta el desarrollo y la oxigenación de la raíz, que en últimas va a definir si hay una muy buena o no producción, porque pues como ustedes saben, la raíz todo el tiempo está buscando agua, pero el exceso de agua también nos bloquea la absorción de nutrientes a futuro, porque no vamos a tener una buena raíz. Entonces es muy importante mirar si ese nivel freático coincide o está bien para que no vaya a tener problemas a futuro la planta. La incorporación de enmiendas orgánicas y la bioremediación. Entonces uno ya simplemente controla los primeros 35 días, hace unas mejoras y unas adecuaciones del suelo para cuando llegue nuestra planta. El momento que llega nuestra planta, pues ya tenemos que tener en cuenta, claro, porque cada zona es diferente. Tenemos un ciclo de 180 a 210 días, de acuerdo sí, de los manejos, de la eficiencia en cuanto al manejo del productor. Y de allí vamos a tener que reconocer en cuáles son los ciclos o cuáles son los tiempos óptimos para que tengamos nuestros manejos adecuados para la planta, ya sea de fertilización de inicio, la fertilización que se va a utilizar para el desarrollo de la planta, y lo mismo para hacer los cambios en el manejo de fertilización para producción. Es importante tenerlo claro y por eso es necesario saber en qué tiempos, más o menos, ya sea visualmente, que ya casi el productor realmente tiene que conocerlo, y más o menos los tiempos fenológicos que la planta pide para estos cambios de una etapa a otra. Bueno, revisando también nuestro proyecto de tomate, qué cosas vamos a tener en cuenta. Vamos a revisar también nuestra densidad de siembra. En la densidad de siembra es necesario saber qué cantidad de plantas vamos a sembrar y bajo qué condiciones, ¿sí? Si vamos a tener una siembra lineal, si vamos a hacer una siembra a 3 bolillos, ¿por qué razón? Donde vamos a definir las distancias entre plantas, las distancias entre surco a surco. Si el material que tenemos tiene alto vigor, pues este también nos define la cantidad de plantas que vamos a sembrar, porque pues vamos a tener que pensar en la competencia que tiene que haber una planta y la otra. Entonces mejoraríamos la distancia entre plantas para evitar ese tipo de problemas que a futuro nos pueden elongar los tallos de uno a otro y disminuir también la eficiencia en la producción. También ahí se evalúa qué tipo de sistema de riego debemos manejar. Si tenemos, como les comentaba al principio, una pendiente, entonces vamos a manejar un sistema de riego autocompensado, o lo vamos a fragmentar por estaciones. ¿Para qué? Para evitar que haya una acumulación de agua a la parte baja del invernadero, donde pues podemos fomentar la producción de enfermedades, humedad relativa alta, y de pronto también un desperdicio, porque podría ser una inversión más en agua que no se requiere. Entonces de eso se trata también, tener en cuenta cómo se manejan estas aplicaciones de agua y esos sistemas de riego que son los que nos controlan este tema. Entonces, siguiendo, revisamos también que en la siguiente diapositiva revisamos que es muy importante tener en cuenta la conductividad eléctrica. Por lo general, el productor no tiene en cuenta esta variable y no tiene claro cómo funciona o cómo puede afectar esta variable dentro del sistema. Yo siempre recomiendo que cada productor, así como invierte en el sistema de riego, en las herramientas que tiene dentro del invernadero, es muy bueno que se haga cargo, o sea, se adquiera de alguna forma un conductímetro, para medir la conductividad, como lo menciona, y también para medir la condición de pH del suelo y del agua. Esto es muy necesario tenerlo en cuenta porque en ocasiones manejamos aguas que vienen de fuentes de la zona, son nacederos, de las cuales siempre van a cambiar o no van a tener específicamente el pH o la conductividad estables, por las condiciones de que estas aguas vienen moviéndose en diferentes minerales subterráneos donde cargan el agua y de alguna forma van a afectar nuestra absorción de la planta. Recuerdo que para tener una muy buena absorción en cuanto a fertilizante, la planta tiene que tener una conductividad eléctrica no superior a 2. ¿Sí? En la práctica nos mide, y si la conductividad sobrepasa la medición de 2, esta planta no va a poder absorber la nutrición que se le coloca. ¿Sí? Les voy a colocar como ejemplo cuando uno consume mucho. Les voy a explicar por qué. La razón es porque cuando ustedes manejan un sistema de cultivo bajo un encerramiento como lo es el invernadero, el volumen de agua que se aplica directamente al sistema de riego no es capaz de alguna forma de hacer este tipo de lavados de las sales que vienen en las aplicaciones de fertilizante. Entonces estas sales se van acumulando con el tiempo y finalmente llega el momento en que esta medición que les estaba comentando sobrepasa el número 2. ¿Sí? No, la cantidad de sales, pues ya esta cantidad de sales no permite que la planta tenga un buen desempeño en la absorción de nutrientes, ¿sí? Entonces por eso es necesario estar midiendo muy seguido o muy frecuentemente cómo está nuestra conductividad, si es necesario o no es necesario hacer aplicación de fertilizantes, puesto porque pues estaríamos primero dañando nuestro recurso suelo y segundo estaríamos haciendo gastos innecesarios en cuando no tenemos que hacer aplicaciones que no las necesitan en ese momento del cultivo.
Sí, entonces, para eso, pues básicamente lo que les está comentando con la conductividad eléctrica, tenerla en cuenta. Esto generalmente se utiliza en suelos que están debajo de un invernadero, una cobertura plástica, porque, pues, como les digo, el volumen de riego no es suficiente para hacer lavados. Eso se corrige con aplicaciones de agua directas, con manguera por ahí cada 15, 20 días, de acuerdo a la condición de conductividad que tengamos. Pero, pues, como les comento, esa es una herramienta que sí le recomiendo al productor que la adquiera, porque, pues, le da muchas luces en cuanto al manejo de fertilización dentro del invernadero y de la sanidad del mismo suelo. También en cuanto a condiciones de agua, cuando miramos la condición de pH, si tenemos un pH que se sale del rango 5.56, no va a permitir que todas las aplicaciones que se hagan con controles de insecticidas o de fungicidas o de la misma fertilización, la planta no sea capaz de absorberla, porque no está el agua no está en condiciones como tal para que ella las absorba. Sí, les pongo un ejemplo, es como si tenemos una cerveza en un día caluroso, pero la cerveza está cálida, nosotros no la tomamos porque pues no es de nuestro gusto. Pasa lo mismo con la planta. Si el pH sobrepasa el 5.56, realmente todo lo que se le aplique a esa agua, la planta no lo va a absorber y estas son pérdidas que van a generar nosotros a futuro. Bueno, siguiendo entonces, es necesario que dentro de la planeación de fertilizantes tengamos en cuenta la compatibilidad de los mismos. A veces uno se encuentra con productores que colocaron todo en una sola aplicación, ya sea una vez al mes, otros que aplican 2 veces a la semana, pero entonces mezclan productos. Entonces la cuestión es mirar siempre, revisar la compatibilidad que tenemos en cuanto a los fertilizantes. Hay unos fertilizantes que no son compatibles y cuando los mezclamos no van a ser absorbidos por la planta, simplemente estaríamos cargando el suelo de sales y de alguna forma estaríamos permitiendo o perdiendo en cuanto a la aplicación del fertilizante, porque este no va a ser ni absorbido por la planta y sí va a afectar de alguna forma al suelo. Entonces, ese tipo de tablas es necesario o es bueno que cada uno de ustedes las conozca, las pueden adquirir o las pueden averiguar ya por redes, o con el agrónomo que tengan de confianza, pues pueden tener más claro este tipo de temas. Miramos por lo menos un buen ejemplo, por ejemplo, el nitrato de calcio con el nitrato de amonio. No se puede mezclar porque hay una incompatibilidad. Entonces, si hacemos esa mezcla y aplicamos ahí en nuestra caneca, la planta realmente al aplicarla no va a ser eficiente la aplicación. El sulfato amónico con el fosfato monoámono. Entonces no es capaz de tampoco asimilarlo, el ácido fosfórico con el sulfato amónico. Entonces uno no hace ese tipo de mezclas en cuanto a la preparación de la fertilización porque realmente no va a ser eficiente en el cultivo. Estamos perdiendo la inversión, y la planta también no va a salir bien librada porque no consume el producto que se le acaba de aplicar. Son de las cosas que tiene uno que tener claras. La idea de la presentación del día de hoy es esa, que ustedes tengan como muy claro cómo van a manejar el proyecto de tomate y qué variables son las que tenemos que tener en cuenta para que la planeación sea eficiente y ya tener un óptimo desarrollo dentro de nuestro proyecto. Siguiendo entonces con la presentación, vamos a revisar los requerimientos que necesitamos en la producción de la planta. Pues ya teniendo en cuenta que existe una fenología, que tenemos 30 días para trasplantar y a partir de ahí 180 días donde se va a lograr un ciclo completo de desarrollo de la planta. Entonces es necesario saber cuál es la proporción que vamos a manejar en cuanto a la fertilización de nuestro cultivo, ¿sí? Siempre vamos a manejar los primeros 30 días una proporción de 40 partes por millón de nitrógeno, y esta va a ser estable durante todos los primeros 90 días, así que todo el ciclo del producto. Entonces, de acuerdo a la recomendación que nos den, la necesidad para nitrógeno va a ser de 40 partes por millón, de acuerdo al volumen de plantas. Eso siempre se va a tener en cuenta de acuerdo al ingeniero agrónomo que los esté acompañando en su cultivo. Pero lo que quiero que revisemos acá es lo importante de cómo cambian las cantidades dentro de la etapa fenológica de la planta. Si miramos por lo menos los primeros 30 días, la aplicación mayor siempre se da en fósforo, porque el requerimiento se da en procesos fisiológicos donde tenemos en ese momento momentos de reproducción celular, ¿sí? El fósforo necesita producir una molécula que se llama ATP para que ésta genere de alguna forma y participe en la reproducción celular. Por eso se aplica los 30 primeros días fósforo, para de alguna forma incentivar que nuestro ápice y nuestra zona de crecimiento se reproduzca y tengamos un mejor desarrollo de la planta en cuanto a crecimiento y formación de estructura, ¿sí? Sabemos también, si nos seguimos mirando potasio inicia con una aplicación por debajo de fósforo, pero con el paso del tiempo pasamos a 31 a 90 días, la aplicación de potasio aumenta y más después de los 90 días. ¿Por qué? Porque potasio participa dentro de permite de alguna forma el paso dentro de las células de todos aquellos nutrientes que nos permiten de alguna forma llenado de fruto, ¿sí? Entonces, por eso, dentro de los 30 a los 90 días, nuestra aplicación de potasio va a aumentar, mientras que la de fósforo está disminuyendo. De los 30 días ya disminuyó a 80 y después de los 90 ya se le maneja unas 60 partes por millón de la aplicación general. Entonces, lo que yo quiero es con esta diapositiva es que ustedes vayan entendiendo
que no toda la fertilización se maneja bajo los mismos volúmenes. Uno se encuentra a veces el productor que aplica desde el inicio hasta el final la misma cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, pero no entiende el por qué simplemente no me dieron los frutos y generalmente se culpa la variedad de la planta que se está manejando, sin tener en cuenta que cada etapa fenológica tiene una necesidad en cuanto a fertilización. Entonces la idea es que también nos apersonemos de este tipo de información para que de alguna forma tengamos un resultado óptimo en el transcurso de nuestro proyecto tomate. Pasando a la siguiente, vamos a revisar también otro tema que no tenemos en cuenta a veces. Tenemos el fenograma, donde tenemos ya descritas las etapas o los días de desarrollo de nuestro cultivo, donde tenemos básicamente visualizando acá en esta conocimiento de en qué días o en qué etapas particulares se presentan enfermedades o se presentan algún tipo de plagas, ¿sí? Para el caso particular, sabemos que no están todas, hay algunas, creo que las más importantes, donde describimos y tenemos claro en qué fechas se nos puede presentar la enfermedad. ¿Esto para qué es importante? Porque tenemos la posibilidad de hacer aplicaciones preventivas dentro de nuestro cultivo. Esto nos ayuda o nos permite de alguna forma planear la cantidad de insumos que vamos a manejar y la rotación de los mismos, donde vamos a hacer aplicaciones rotativas, rotando el producto como tal, y de esa forma siendo más eficientes en nuestras aplicaciones, en nuestra inversión, en nuestro gasto, y de alguna forma pues también siendo eficientes en el control de las plagas y enfermedades que se nos van a presentar dentro del desarrollo de nuestro proyecto tomate. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, los días en los que se pueden presentar enfermedades, plagas y, como les comento, hacer una buena planeación de este tipo de manejos. Siguiendo, entonces, revisaremos cómo podríamos de pronto manejar la rotación de los productos. Para este caso particular, pues a uno siempre le dicen que tiene que tener en cuenta la rotación del mismo producto porque ese producto con el tiempo o esa molécula que uno va a utilizar para determinada enfermedad o plaga no nos va a permitir de alguna forma ser eficientes para controlarla. Entonces, el productor generalmente se acostumbra a que hay un producto o una molécula que le funciona y la utiliza todo el tiempo. Eso no es bueno porque a futuro la plaga o la enfermedad va a generar resistencias y no va a permitir de alguna forma su control. Esto va de alguna forma a malograr nuestro proyecto al final o en el transcurso. Entonces lo que se recomienda siempre es hacer uso de unas herramientas, una se llama la FRAC y la otra se llama la IRAC, no las coloqué, pero pues podemos mirarlas, donde ellas nos comentan cada una. La FRAC es para uso de hongos, para manejo de hongos, de todas las enfermedades fúngicas, y la IRAC es para manejo de insumos que se utilizan para el control de insectos, de plagas. Entonces, en esta nos van a dar, de acuerdo, grupos químicos que nos permiten determinar cuáles son los elementos que se van a manejar para control de ciertas puntos de acción. Ejemplo, voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Una pelea de dos boxeadores, boxeador A y boxeador B. El boxeador A le pega al boxeador B en la cara, ¿sí? Y pues ya el primer golpe pues lo da y es eficiente, pero el segundo golpe no lo va a poder dar en la cara, y si lo da, el boxeador B realmente no lo va a recibir, porque pues va a estar preparado de no recibirlo. Eso es lo que nosotros mencionamos, que la plaga o la enfermedad va a generar resistencia. Uno le puede golpear una o dos veces, pero realmente la siguiente no va a ser posible porque ya ellos generan resistencia y se van a proteger de este golpe. Eso es lo que pasa con los productos químicos. Ya hacen daño una vez, pero la siguiente no. Entonces lo que uno mira con la FRAC y la IRAC es dónde están los puntos de acción y qué tipos de productos nos afectan. En caso de los insectos, unos productos, una línea de productos nos pueden afectar el sistema nervioso, otras el sistema digestivo, otra la producción de quitinas, de todo ese tipo de procesos que de alguna forma son sitios diferentes, sitios de acción diferentes, donde podemos ser más eficientes en la rotación del producto. Entonces, si tenemos aquí en cuenta esa tabla, miramos que en la semana 4 vamos a utilizar una amectina, en la 6 vamos a utilizar otra, ¿sí? Tiamectoxan, la 7 otro producto y en la 9 otro tipo de producto también. Entonces, lo que hacemos es que cada semana fue un producto distinto y cuando regresamos a la semana 12, iniciamos con el primer producto que se aplicó. La idea de esto es que, como se dan cuenta, los puntos o mecanismos de acción o los sitios de acción donde aplica el producto sean diferentes y de alguna forma el patógeno que estamos tratando de controlar no esté preparado para recibir este control. Entonces, es mucho más eficiente a la larga el manejo de la plaga o la enfermedad que estemos tratando de controlar. También esto disminuye los costos de inversión, porque de alguna forma es más eficiente el producto que se está aplicando y no contamos con que tenemos que comprar un producto muy costoso y que a la larga no nos va a servir porque finalmente la molécula ya se quemó y no es eficiente dentro de nuestro control. Siguiendo entonces con la siguiente diapositiva, les comentaba en cuanto a los requerimientos hídricos, ¿sí? Uno tiene que mirar qué tipo de suelo tiene, o sea, qué tipo de cantidad, volumen de agua este suelo puede almacenar o recibir, ¿sí? Si la puede disponer también, qué tipo de agua tenemos en cuanto a un lago, un reservorio, una fuente de nacedero de agua. Esto para calcular la necesidad del cultivo, ¿sí?
Recuerdo que pues en las etapas del mismo se van a presentar necesidades diferentes durante el transcurso del desarrollo. Entonces es necesario saber cuántos volúmenes de agua aplicamos y cuánto es la frecuencia de agua que se va a aplicar, cuántos pulsos se van a aplicar, si el agua tiene las condiciones de pH que son necesarias y requeridas por el cultivo. Todo este tipo de cosas son lo que tenemos que medir, ¿sí? ¿Cuánto es el volumen mínimo de agua que tenemos y necesitamos y cuál es el máximo? Sí, recuerde que también estamos en temporadas de sequía a veces y nos cohiben o nos limitan de alguna forma nuestro manejo del cultivo. Uno a veces echa la bendición y dice, en nombre de Dios va a haber agua para nuestro cultivo, pero realmente lo necesario es tener una muy buena planeación de cuánta agua necesitamos durante el ciclo y cómo vamos a disponer de la misma para tener reservas y tener manejos óptimos dentro del cultivo. Entonces aquí seguimos revisando entonces qué otras cosas son importantes para tener en cuenta. Bueno, la poda. A veces uno llega a los cultivos y se encuentra con cultivos sin hojas, completamente pelados. Bueno, es bueno en cuanto a si uno conoce la variedad de la planta que está trabajando. No todas las variedades son iguales, no todas las variedades dan el mismo calibre, no todas las variedades se manejan fisiológicamente, tienen procesos fisiológicos al mismo tiempo, las mismas mediciones, porque hay plantas que son de desarrollo más lento que otras. Y si uno hace este tipo de actividades y no tiene en cuenta esas velocidades del metabolismo, puede uno entrar en discrepancia en cuanto a que no se han cumplido los procesos fisiológicos y la planta no va a producir las hormonas necesarias que nos permitan de alguna forma desarrollar, por lo menos mirar cuánto llena el fruto o la maduración. La maduración, si el fruto no se ha terminado de llenar, entonces si uno le quita las hojas, pues no se va a terminar de llenar, pero tampoco va a madurar de una forma muy homogénea. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de podas y esas van acompañadas de acuerdo a la variedad que ustedes manejen. No todas las variedades se manejan igual. Les comento, las plantas generalmente que tienen mayor vigor son de movimientos, son más lentas en cuanto a sus metabolismos. Acá hay una gráfica que se consigue en la bibliografía donde nos explican qué tipo de hoja si es necesario, solamente si es necesario la poda, se puede quitar. Miramos ahí en la descripción que hay 3 tipos de hoja que acompañan el llenado de un fruto, de un racimo, perdón, donde tenemos que la hoja que está por debajo del racimo frutal, la hoja que se denomina la hoja A, que es la primera hoja, es la que más va a traslocar fotoasimilados al racimo inmediatamente superior. ¿Sí? Entonces, esta hoja, la que queda por debajo del racimo, trasloca generalmente el 75% de sus fotoasimilados al racimo. Seguido de la hoja superior, del cima del racimo, trasloca un 15% de los fotoasimilados y la tercera hoja, o sea, la segunda después del racimo, solamente trasloca el 8%. Teniendo estos datos claros, en nuestra planeación de poda, solo si es necesario por condiciones de enfermedad, que la humedad relativa se subió mucho, o que no se está presentando algún tipo de patógeno entre la misma, pues lo que uno hace generalmente para que haya una mayor ventilación, aireación del cultivo, es quitar la hoja que menos trasloque, la que menos esté dando aportes. En este caso sería la hoja C. Entonces, son las cosas que uno a veces no tiene como en cuenta. Generalmente uno va al cultivo y encuentra que le quitan la hoja que más trasloca, que es la que está por debajo del racimo. Y pues estaremos desconociendo de alguna forma la fisiología de la planta y pues estamos malogrando el cultivo, este óptimo manejo del mismo. ¿Listo? Entonces, mirando la siguiente diapositiva. Perdón, espera, antes de que revisemos la otra. La fotografía donde presenta la raíz, eso se va bajo condiciones de humedad del suelo, ¿cómo se llama? El nivel freático. Cuando las condiciones del nivel freático son superiores y a veces uno no las tiene en cuenta, la raíz se ve afectada. Entonces miramos que tenemos una raíz descompuesta. Si está descompuesta también te permite entrada de patógenos. Si hay entrada de patógenos tenemos problema de fusarium o otro tipo de bacterias, ese tipo de cosas. Si nos damos cuenta, la raíz no está desarrollada y está muy húmeda y generalmente son condiciones de nivel freático superficiales, ¿sí? En este caso uno debería haber levantado el surco, también debería ser muy consecuente en el manejo del agua, aplicarle menos dosis de agua o dosis apropiadas, ¿sí? Hay que mirar ese tipo de variables porque también van a afectar. Si no tenemos un sistema radicular eficiente, seguramente no vamos a tener un cultivo eficiente, entonces también es para que lo tengamos en cuenta. La cantidad de agua, la altura del surco donde se va a sembrar, el nivel freático, esos son como tips que se pueden tener en cuenta para el manejo del cultivo. Siguiendo con la presentación, miramos entonces no, ya, terminamos. Bueno, semillas arrolladas tiene para ustedes a las zonas donde nos podemos ubicar. Cada zona del país tiene un asistente técnico, un vendedor, que de alguna forma puede recomendarles a ustedes qué tipo de tomate podemos ofrecerles para ustedes. En este caso, tenemos AG18, un tomate de buen calibre, de buen peso, que tiene de especial este tomate una maduración homogénea de pesos superiores a los 160 gramos, y es un material que realmente a la parte superior no tiene pérdida floral. Es un material que amarra muy bien sus frutos y no permite pues
la caída normal, o sea, que se ve exagerada dentro de algunos cultivos como tal, como ya les dije, aunque también hay que tener en cuenta todas las condiciones que ya revisamos, ¿no? La cantidad, sobre todo los manejos en cuanto a temperatura, o muy alta o muy baja. Eso hay que tenerlo en cuenta para evitar ese tipo de pérdida floral, aunque hay variedades que ustedes ya conocen en el mercado que permiten, o que ya son particularidades, que en los quintos, sextos racimos ya presenta pérdida floral. También tenemos un tomate Aslan, que ese es un tomate mucho más parecido al comercial y se hacen los manejos muy similares. Ese tomate tiene unos calibres superiores a los 160, 180 gramos, muy buen recibido en el mercado, pues porque ya llevamos con ese formato muchos años allí. También tenemos un tomate Victorious, que es un tomate más chonto, es un tomate que tiene un sabor más dulce, tiene una muy buena floración, también una muy buena cantidad de frutos por racimo. Vamos a tener hasta 10 frutos por racimo, de un manejo de fertilización muy particular, pues para que tengamos un llenado de todos los frutos, porque es un material muy productivo. Para este tipo de materiales, entonces ya, si ustedes tienen acceso a nuestros asistentes técnicos o vendedores de la zona, tenemos presentaciones de 1000 y 2000 semillas para cada uno de ustedes. Eso sí, ya de acuerdo a lo que tengamos programado en alguna región. Esos materiales se zonifican, entonces ya depende de qué condiciones presentamos para esto. Bueno, seguido con esto, creo que entramos a una sección de preguntas. No sé si sería revisar si tenemos alguna pregunta en el chat para mirar si quedó claro o hay alguna pregunta. Pregunta Alejandro García. ¿Hay una plaga que afecte directamente al tomate? ¿Y cuáles plagas hay? Pues ya todo el mundo conoce, sobre todo la incidencia de prodiplosis, que normalmente la llaman caracha. Mosca blanca, que es uno de los vectores más pues, no inmanejables, pero sí más vistos en el cultivo. Mosca blanca en cantidad pues nos va a proliferar virus y otro tipo de enfermedades dentro del mismo cultivo. También está los minadores, los trozadores, el pasador de frutos, son como los más vistos en el tomate, y generalmente por eso se recomiendan hacer tipo de estos manejos bajo invernadero, pues de alguna forma para controlar mecánicamente o tener control sobre el invernadero, ¿no? Una malla antitrips no sobra, es muy bueno para manejar. Olmedo Garzón. Me comenta que es interesante los tipos de hoja y su traslocación. Profundizamos nuevamente en este punto. Bueno, pues como les comentaba, para esta pregunta que me está haciendo Don Olmedo, fisiológicamente la planta, algo pasa con la presentación. Estamos bien en la de la plantica. Ahí, listo. Esta que es la de la poda. Entonces nos estaba preguntando don Olmedo que le aclarara muy bien el tema. Recuerden que las plantas de abajo hacia arriba, si miramos cómo crece, la parte más vieja va a ser la parte inferior, la parte superior es la parte más joven, ¿sí? De acuerdo a eso, pues la producción de fotoasimilados se va dando en el nivel en que se está produciendo o formando nuestro racimo frutal, ¿sí? Por ende, para cada racimo frutal van a pertenecer 3 hojas, generalmente, las que están alrededor, cercanas al racimo, que son las que van a traslocar y va a hacer eficiente la entrega de nutrientes para el llenado de estos frutos. Como les he comentado, como ustedes saben, la planta de tomate nunca va a generar frutos para que usted como productor venda, ¿no? La planta de tomate va a generar frutos para que se reproduzca como especie, ¿sí? Entonces lo que ella busca es que sean eficientes estos frutos y que sean llamativos para otras especies, en caso de nosotros, para que haya una dispersión de su semilla. Por eso la planta trabaja de esa forma, hace eficiente la absorción de todos los nutrientes de luz y todo ese tipo de procesos fotosintéticos que hacen y permiten que sea más eficiente el llenado de estos frutos. Entonces, para tener otra vez la explicación a Don Olmedo, tenemos 3 tipos de hojas, una que queda inferior al racimo frutal y 2 superiores. Entonces, la que está por debajo, inmediatamente por debajo del racimo frutal, es la que mayor cantidad de fotoasimilados da al racimo, da el 75%. La que queda superior al racimo es la hoja B, trasloca el 15% de lo que produce la hoja en fotosíntesis, se lo trasloca al racimo. Y la hoja C, la tercera hoja, la segunda hoja después del fruto, del racimo de frutos, es la que menos traslocación. No quiere decir que esta no sirva para nada y se la vamos a quitar. De hecho, está traslocando, solamente que en un caso necesario, en cuanto a manejo de enfermedades, tomando una decisión drástica y toque quitarla, pues uno realmente quitaría la que menos fotoasimilados esté dando al racimo frutal, ¿sí? Solamente por bajar incidencia de enfermedades o para hacer un control fitosanitario. Pregunta don Olmedo Garzón, ¿el AG18 resiste la peca bacteriana? Realmente los materiales todos no son resistentes, son tolerantes, ¿sí? Y eso depende muchísimo de la incidencia de la misma enfermedad y de los manejos del productor. Si cualquier material que tú tengas en campo, si tú tienes en cuenta el manejo de densidad de plantas, si tú tienes controlado de pronto la entrada de las personas que trabajan dentro de la misma finca, porque tenemos en cuenta que hay personas que trabajan al día y vienen de otras fincas y traen de alguna forma las mismas prendas, y a veces no tenemos en cuenta eso, que
que esas prendas que vienen de trabajar un día tras otro, tras otro, tras otro, de finca en finca, de alguna forma dispersan muchas enfermedades, no solamente la pleca bacteriana, varias. ¿Sí? Entonces yo creo que de alguna forma todas no son tolerantes, algunos materiales son muy tolerantes, pero sí depende de cómo se haga el manejo fitosanitario dentro del invernadero para que esto no afecte a futuro nuestro material, porque pues con el tiempo la planta puede ser muy tolerante, pero si ya la incidencia de la enfermedad es muy alta, generalmente se rompe esa resistencia y puede ser afectada la planta por aquella enfermedad. Pregunta don Alejandro García, dice, ¿puedo sembrar tomate en un huerto casero? Claro, claro que sí. Solamente que tiene que ser muy pendiente pues, de hacer unos manejos fitosanitarios coherentes, aplicaciones de agua coherentes. Acuérdense que el tomate tampoco se le puede aplicar mucha agua, una densidad de siembra que generalmente se la recomiendan. Sí, no tiene ningún problema, solamente es tener en cuenta los manejos y ya. Pregunta Alison Prada, ¿qué estrategia de manejo integrado recomienda para el control de malezas en cultivo de tomate? Generalmente, si uno maneja, de pronto, si uno utiliza algún tipo de mulch, ¿sí? Y una densidad de siembra coherente, ¿sí? Realmente no tendremos problema. ¿Cómo haría uno? Pues simplemente hace o maneja la producción pues perdón, utiliza uno el mulch para evitar que haya una germinación de este banco de semillas que se encuentra por debajo del cultivo, se abren las ramas y generalmente se produce o trata uno de producir una sombra debajo del surco para que haya un cierre de calles. Cuando ya hay un cierre de calles no permite la filtración de la luz solar. Esta no permite que haya germinación de los materiales que están por debajo del nivel del cultivo. Entonces cuando hay cierre de calles generalmente no se presenta tanta condición. Entonces yo generalmente recomiendo que utilicemos un tipo mulch y hacer los primeros condición de suelo y es nuestro patrimonio. Y si hacemos una aplicación desmedida de herbicidas, primero afecta a nuestro cultivo de tomate porque, pues, como ustedes saben, tiene un buen sistema radicular y es muy susceptible al herbicida. Y segundo, a futuro, generalmente, cuando no hacemos una elección del herbicida, se nos puede afectar el suelo. Y ya encuentra uno cultivos en los cuales hay inmovilidad del herbicida y de alguna forma afecta al cultivo que se presenta. Me pregunta acá Camila Díaz, aparte del Sencor y el Selec, ¿qué otro herbicida compatible con el tomate hay? Pues generalmente se manejan otros ingredientes, metribuzin, y que controla maletotiledanes. Eso está así. Les recuerdo que si van a hacer un manejo de herbicida, tengan en cuenta siempre una máquina exclusivamente para manejo de herbicida. Pasa que a veces uno maneja herbicida y cree que con hacer un lavado de la máquina pues quedó bien. Y cuando hace una aplicación en el cultivo, pues siempre se afecta con algún otro tipo, pues con el herbicida que quedó, con el remanente que quedó dentro del pregunta. Pregunta Ginerosa, ¿el virus del rugoso de qué depende? Bueno, todos los virus realmente afectan a las plantas que tienen mala nutrición, ¿sí? No quiere decir que todas son, ¿cómo le dijera? Que todas son resistentes. No, el virus generalmente, lo que pasa, particularmente el virus del rugoso, deforma la hoja y no permite que haya de pronto manejos internos, o sea, producción de fotoasimilados o procesos de fotosíntesis eficientes para que de alguna forma haya un llenado de fruto óptimo, ¿sí? El virus del rugoso acá en Colombia, pues hasta la fecha, oficialmente lo digo, no se ha alertado, no se ha dicho que ya está, ¿sí? Solo de pronto hay pequeños focos donde la gente está confundiendo de alguna forma o de pronto pues no tienen claro y se está confundiendo de pronto algunos sitios donde tenemos malos manejos de herbicida, porque la sintomatología es muy similar, uno mira la hoja corrugada, pequeña, como una sintomatología de aplicación de herbicida. Entonces lo primero que uno hace es descartar si este realmente es un virus o si fue de algún mal manejo de algún herbicida en el lote. Entonces hay que tener en cuenta eso. También el manejo de hormonas presentan algunos síntomas muy parecidos al virus rugoso del tomate. Entonces depende sí muchísimo de... Primero hay que reconocerlo, tener una diferenciación, una caracterización del mismo, pero oficialmente en Colombia no se encuentra por ahora, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Acá no hay más preguntas. No hay más preguntas. Igualmente, pues nada, la condición de Semillas Desarrolladas de aquí en adelante es seguir haciendo capacitaciones más profundas a futuro, ¿no? Porque estamos hablando del proyecto Tomate como un productor que va a iniciar, que va a tener en cuenta. Entonces, eso es lo que queremos hoy, era ofrecerles esos tips que a veces no se fijan o no se miran y que son importantes a la larga, como el control del agua, el control de plagas y enfermedades, el uso de algunos productos que son o no son relevantes. Los invitamos entonces para nuestra próxima presentación. Van a venir presentaciones con diferentes materiales de nuestra compañía. Entonces los invito a que nos acompañen. Como siempre, se van a estar mencionando los diferentes estados de cada uno de los
ATCs de cada una de las zonas, y es invitarlos a que nos acompañen y de alguna forma sean más participativos como para de alguna forma llenar nuestro conocimiento, llenar de preguntas, dudas y contestar acá para acompañarlos a ustedes en cada uno de sus sitios de origen. Entonces les agradezco muchísimo a ustedes por acompañarnos el día de hoy, por habernos regalado esta tarde, este tiempo que sabemos que es importante para ustedes, pero les damos la invitación entonces para las siguientes presentaciones.